Sean bienvenidos a Sign Podcast o en un episodio más. Me llamo Saray Cruz y el día de hoy nos acompaña Frida Rebeca Hernández. Las dos somos estudiantes de la Facultad de Medicina, además formamos parte de Sign Chapter México, un espacio en donde creemos fielmente que la rehabilitación no solamente nos ayuda a recuperar funciones, sino también a recuperar la vida. Así es, Ara, y por eso contamos hoy con la presencia del doctor Paul Carrillo Mora, quien es neurólogo por el Hospital General de México. También es coordinador del Grupo de Estudio de Rehabilitación por la Academia Mexicana de Neurología y es investigador de Ciencias Médicas en la División de Neurociencias Clínicas del Instituto Nacional de Rehabilitación. Bienvenido, doctor. No, pues al contrario, para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias doctor. Y para entrar en materia, ¿usted cómo describiría ese momento mágico en el que un paciente empieza a reconectar o hace clic después de la rehabilitación? Bueno, ¿cómo lo describiría? Es un fenómeno, pues vaya, muy interesante y además pues muy placentero. El hecho de observar que algunos de los pacientes que observamos, después sobre todo de haber experimentado daño cerebral, presentan una recuperación, es algo pues evidentemente muy satisfactorio. Y aunque pudiéramos pensar que es algo poco común, en realidad la mayoría de los pacientes presentan algún grado de recuperación. De hecho, a esta recuperación se le llama recuperación espontánea, cuando ocurre incluso sin que el paciente haya recibido necesariamente una rehabilitación formal. Y es algo muy satisfactorio, pero claramente queremos o deseamos que la mayoría de los pacientes tengan una recuperación pues lo más completa posible, ¿no? Bueno, doctor, de eso vamos a hablar el día de hoy, de los métodos y de cómo cada paciente ha cambiado la narrativa y cómo ha vivido la discapacidad adaptativa. Así que quédense con nosotros para que el día de hoy conozcan más sobre el doctor y sobre cómo las personas se rehabilitan. Para comenzar, doctor, ¿qué le motivó a dirigirse hacia la rehabilitación y cómo definiría técnicamente la rehabilitación neurológica como para un estudiante de medicina? Bueno, en realidad mi incursión dentro de la rehabilitación fue quizá un poco accidental. En realidad dentro de la formación como neurólogo tenemos poca incursión en los ámbitos de rehabilitación, esencialmente porque hay evidentemente otra especialidad que se encarga de la rehabilitación, pero con mi llegada al Instituto Nacional de Rehabilitación, pues todas mis líneas de investigación y la atención de pacientes se dirigieron precisamente hacia la rehabilitación y realmente ha sido un campo que para mí ha sido pues nuevo, pero además fascinante. ¿Cómo definiríamos la rehabilitación neurológica? Pues en realidad es un proceso terapéutico, tiene la finalidad precisamente de tratar de que el paciente recupere la máxima funcionalidad y además su calidad de vida. Y un ingrediente fundamental en esta rehabilitación neurológica es que se trata de un proceso multi e interdisciplinario, es decir, no solamente está llevado por un solo médico, sino una gran diversidad de médicos y otros profesionales en el área de la salud que tienen el mismo objetivo, tratar de que el paciente recupere su máxima funcionalidad, su autonomía y sobre todo su calidad de vida después de haber sufrido alguna lesión neurológica. Me imagino, doctor, cuando llega un paciente ha de ser muy complicado llevar este recorrido con ese paciente, como por ejemplo un paciente que acaba de sufrir un EBC, es un diagnóstico, la verdad, muy fuerte para este paciente, pero usted, ¿cómo se dirige en ese primer contacto con un paciente que acaba de sufrir alguna lesión que conlleva un grado grande? ¿Cómo usted se dirige hacia ese paciente de primer contacto? Tienes toda la razón en señalar que este tipo de diagnósticos como la enfermedad vascular cerebral, un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, suele ser en realidad catastrófico, no nada más para el paciente, sino en realidad para la familia. Entonces, ¿cómo nos acercamos a ellos después de haber sufrido este tipo de lesión cerebral? Es algo muy importante para empezar a escucharlos, escuchar cuáles son las expectativas del paciente. Suelen ser en general muy altas, muchos de ellos están esperando regresar completamente a su funcionalidad previa, regresar a trabajar, etcétera. Y muchas de las veces esto no es posible. Entonces, evidentemente es muy importante mantener la objetividad como médicos sin en ningún momento tratar de quitarle la esperanza de recuperación,
precisamente aludiendo a que el potencial de recuperación basado en la neuroplasticidad en realidad no tiene límite en los pacientes, ¿no? Que hemos observado recuperaciones que incluso podemos catalogar de milagrosas, pero siempre y cuando el paciente se apegue precisamente a todos los tratamientos de rehabilitación. ¿Y qué palabras usa, doctor, para este paciente que, como usted lo comenta, llega tras una lesión compleja de alto grado, para que el paciente no pierda la esperanza en el camino de recuperarse, de estar mejor, de tener una vida como lo tenía antes, quizá con un estilo de vida mejorado, porque es algo importante lo que este paciente sufre físicamente como psicológicamente, y lo más importante es que usted como médico, ¿cómo, mm, qué palabras usa para ser honesto con este tipo de pacientes? Como habíamos comentado, hay que mantener de algún lado la objetividad, es decir, en base a la experiencia, saber qué tanto potencial de recuperación tiene y ser muy honesto con los pacientes, pero algo también muy importante es tratar de desenfocar los intereses que tiene el paciente a veces con expectativas muy altas, como por ejemplo literalmente regresar a trabajar a lo que hacía y en realidad tener objetivos como muy alcanzables a corto plazo, como precisamente lograr su autonomía, lograr que el paciente, para empezar, pueda caminar solo, pueda asistirse solo, bañarse solo, etcétera. Ese tipo de objetivos muchas de las veces sí son alcanzables para evitar que el paciente sobre todo se frustre, que es algo muy común, espera a lo mejor en un corto tiempo tener una autonomía completa y esto es difícil a veces lograrlo en la mayoría de los pacientes. Entonces, un poco dialogar de eso y creo que lo más importante desde nuestro punto de vista es señalarle al paciente que va a ser un proceso largo, pero que claramente no estará solo, es decir, precisamente una de las labores como médico es que va a estar uno acompañándolo y asesorándolo en cada una de las etapas. Como estudiantes de medicina nos interesa mucho aprender desde la medicina humanizada. ¿Cuál cree usted que es el reto más grande al que se enfrentan los neurólogos rehabilitadores hoy en día? Bueno, uno de los retos más importantes precisamente tiene que ver con esa parte humana. Una de las cosas que incluso hemos estudiado en los pacientes tiene que ver con ver al paciente de forma integral, es decir, una parte súper importante de la recuperación tiene que ver con la salud emocional. Una gran cantidad de pacientes después de haber presentado una lesión cerebral, pues evidentemente tiene ansiedad, tiene depresión, estrés, etcétera. Y creo que una de las cosas o retos más importantes sería enfocarse al paciente de manera integral, no nada más atender la parte física, la parte del lenguaje, etcétera, sino enfocarlo de manera integral para que el paciente realmente tenga una recuperación. Hemos demostrado en distintas investigaciones que el estado de ánimo del paciente durante el proceso de rehabilitación es tan o más importante incluso que la rehabilitación, el proceso de rehabilitación en sí mismo. Continuando un poco con este tema, ¿cuál considera que ha sido el caso más impactante a lo largo de su trayectoria? Es una gran pregunta y en realidad, si les parece bien, les voy a compartir, digamos, estos casos que para mí fueron impactantes en los dos sentidos. Uno, en un sentido muy negativo, en el que un paciente en realidad que nosotros atendimos en el instituto, que había sufrido una hemorragia cerebelosa, se recuperó, se recuperó nosotros desde el punto de vista físico, digamos, pero a pesar de esta recuperación, algo que nunca pudo superar precisamente fue una depresión que al final tristemente lo llevó al suicidio. Fue quizá para mí uno de los pacientes pues, más impactantes en ese sentido y resalta mucho lo que habíamos comentado hace rato de la relevancia de observar al mismo tiempo la salud mental. Y por otro lado, pues hemos tenido muchos pacientes de estos que llamamos milagrosos, en donde observamos que pacientes que tienen todo en contra, con grandes lesiones cerebrales y en realidad quizá incluso con muy poco apoyo en ese sentido, tienen una recuperación tal que incluso en algunos casos regresan a trabajar o recuperan su nivel de funcionalidad de manera muy significativa. De esos afortunadamente tenemos muchos ejemplos en la actualidad y evidentemente esos son muy satisfactorios, pero ambos casos en realidad pues son impactantes como tal, como especialista. Interesante. Nos gustaría saber cuáles son las patologías más frecuentes que atiende y cuáles son los factores que hacen que esos pacientes tengan un éxito en su recuperación. Bueno, las enfermedades a las que más comúnmente nos enfrentamos tiene que ver con lo que llamamos de manera global el daño cerebral adquirido, que quiere decir cualquier tipo de afectación o daño que experimente el cerebro, pues vamos a decirlo así, adulto, el cerebro que ya ha llegado a su maduración completa. La mayoría de ellos, si estamos hablando de numéricamente, pues son afectados por algún tipo de enfermedad vascular cerebral, llámenle infarto cerebral
o llámenle hemorragia cerebral. Pero también tenemos muchos pacientes, ahí tristemente muchos de ellos jóvenes, con trauma craneoencefálico y algunas otras enfermedades como enfermedad de Parkinson o esclerosis múltiple, etcétera. Entonces, este tipo de pacientes son los que habitualmente más atendemos y los factores que más están asociados a su recuperación tiene que ver con factores inherentes al paciente, es decir, aquellos pacientes pues más jóvenes, por ejemplo, que tienen una red de apoyo muy importante, incluso aquellos que tienen una alta reserva cognitiva, es decir, que han tenido estudios previos, por ejemplo, pero además aquellos que mantienen una actitud positiva, por ejemplo, que no pierden de alguna manera la motivación a las terapias, son los factores que más se asocian a una buena recuperación. En otros temas, mirando como hacia el futuro, ¿hay algún avance tecnológico que le interese o que le gustaría ver? Sí, evidentemente un tema que resulta incluso o está muy en boga o de moda, podríamos llamarla, tiene que ver con la inteligencia artificial, pero en realidad yo creo personalmente que la inteligencia artificial no va a solucionar en ese sentido ningún problema, pero sí los biomarcadores, es decir, distintos indicadores que podemos nosotros medir en los pacientes y que yo pienso que en un futuro nos va a permitir dar un tratamiento más individualizado, no tratamientos universales y que sean idénticos a todos, sino un tratamiento que de alguna manera se ajuste de manera exacta a las necesidades de cada uno de los pacientes. Yo creo que en el futuro, o al menos eso espero, los biomarcadores, quizá ayudados con la inteligencia artificial, nos pueden permitir dar un tratamiento más individualizado, evidentemente con la esperanza también de que esto redunde en una mejor recuperación funcional. Para concluir con este podcast, ¿qué consejo nos podría dar a los estudiantes de medicina que estamos interesados en la neurología y en la rehabilitación? Bueno, evidentemente el consejo más importante pues es que persistan, en realidad que la conozcan e incluso sobre todo aquellos estudiantes que de alguna manera no les gusta o les parece que es una disciplina pues muy complicada, densa y aburrida, pues que se den la oportunidad de conocerla. Digamos, este ámbito en particular de la neurología, que es la neurología y la neurorehabilitación, es un campo apasionante que me parece que todavía está como de alguna manera subdesarrollado, así es que para mí es muy importante que todos aquellos estudiantes que estén interesados pues se acerquen para conocer un poco más y sobre todo que persistan en realidad en sus estudios dentro de cualquier ámbito de las neurociencias, no necesariamente el ámbito de la medicina, sino también se puede acceder a través de otras áreas digamos, del conocimiento que son afines, por ejemplo, a las ciencias de la salud. Y evidentemente, pues ahora sí que acercarse a profesores, conocer, en fin, entrar a foros de divulgación, etcétera. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. La verdad es que esta entrevista pues ha sido muy gratificante para nosotros y esperemos vernos en un próximo episodio de Science Podcast.